Rafa Lemos, bienvenido nuevamente a este podcast. Aquí estamos. Qué gusto volver a contar contigo. Y bueno, hoy venimos a hablar de un tema que ha estado en los medios en los últimos días. Que tal vez la población ha leído, pero tal vez no lo ha terminado de comprender, el acuerdo del FMI. Rafa, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto de estar de nuevo contigo y poder conversar con los amigos y tratar de informar. Rafa, en los últimos días hemos estado viendo en las noticias de que el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo, en grandes rasgos, ¿en qué consiste? Tiene cuatro grandes componentes. Uno es la parte de ajuste fiscal, que eso es recortar gastos y subir ingresos. De ahí una mejora de la gobernanza y transparencia. Y el tercero tiene que ver con fortalecer la situación de reservas de los bancos y crear un colchón en la parte fiscal. Y el cuarto componente es activos digitales, que es todo lo de Bitcoin, básicamente que el gobierno se salga, abandone todo lo que es riesgo de Bitcoin. Eso me parece curioso, lo último, Rafa. Porque el 10 de marzo de este año, de 2025, el gobierno anunció, el acuerdo con el fondo se hace o se finaliza el 3 de marzo del 2025, tengo entendido. El 10 de marzo, un fin de semana antes vivimos una gran novela de que se cerraba Chivopet y que después se abría y que no sé qué, pero bueno, esa es otra cosa aparte. El fondo prácticamente le dice al gobierno, miren, dejen de estar gastando en Bitcoin, dejen de estar invirtiendo en Bitcoin, sálgase de la billetera esto de la Chivo Wallet, olvídense de ese grave error que cometieron de haber tratado de implementar todo este andamiaje legal para una moneda, una criptomoneda que al final no le ha dado ningún tipo de beneficio al país. 10 de marzo, el gobierno anuncia que ha comprado más Bitcoin, a pesar de que se desplomó el precio. Pero ¿no crees que todo esto nos lleve a poner un riesgo el acuerdo con el fondo? ¿Y qué implicaría si el fondo dice, no, miren, ¿saben qué ustedes? No llevamos ni 10 días de haber firmado el acuerdo y ustedes ya me lo están incumpliendo. ¿Cómo nos veríamos afectados nosotros como salvadoreños, digo yo? Bueno, en esa eventualidad que el fondo apreciara después de una evaluación de que se ha incumplido de manera deliberada las metas, las medidas y los fundamentos del acuerdo, podría tomar la decisión de suspender el programa y parar los desembolsos. Hay que recordar que al momento que se aprobó por el directorio, autorizó solamente desembolsar el 8%, 113 millones de dólares de más de 1.4 mil millones de dólares, o sea, 1.400 millones de dólares. Entonces, lo que se ha desembolsado es poquísimo, ¿verdad? Pero es una especie de que el fondo está dando un espacio, un aval a que el gobierno complete toda la tarea y van a haber revisiones trimestrales. Ahora, en materia de Bitcoin, sí hay que ser claro que la meta cuantitativa es no acumular más Bitcoin en todo este periodo. Pero no solamente eso, que el gobierno se salga de los riesgos de Bitcoin, que elimine el Bitcoin como moneda de curso legal, que el Bitcoin solamente sea entre privados y de manera voluntaria. Básicamente eso está cumplido, excepto lo que tú estás indicando de que el presidente señala que está realizando compras. Ahí hay una parte que son requerimientos de información y de transparencia que pone el fondo y es, la billetera, eliminarla, Chivo Wallet, liquidarla. En eso están. Lo otro, hacer transparente dónde tienen los Bitcoin el gobierno con fondos públicos. O sea, porque el dinero que está en la billetera, el Chivo Wallet, no alcanza para lo que ellos dicen que tienen. Entonces, está en otras cuentas. Entonces, lo que le pide es que lo haga transparente y que dé los detalles dónde está para poder darle seguimiento.
El problema cuando el presidente dice que sigue comprando y lo ha seguido haciendo y cosas como que en el pasado contra todo pronóstico igual compramos, que después seguimos comprando y en el futuro vamos a seguir comprando, son afirmaciones bien gruesas. Pero cuando él dice compramos uno más y hay registros de la gente que está metida en cripto que han seguido comprando más, a uno sí ya le queda la duda si se incumple o no la meta de 0 acumulación de Bitcoin. O sea, no puede acumular más. Ahora, diferente es que, por ejemplo, él nos esté diciendo compré, pero no nos dice cuándo vende. Entonces, el balance puede estarse no necesariamente subiendo y él solo haciendo alarde de compras. Pero bueno, ese es un tema, digamos, que el fondo debe tener mecanismos de darle seguimiento. Yo creo que en esto, porque perder el acuerdo con el fondo que se ha venido negociando ya desde hace bastante, y hacerlo por apostarle a una criptomoneda que un día está, al día siguiente no. Vimos hace poco el tema que hubo en Estados Unidos de una que la anuncian y de repente se desploma y yo te digo, a mí me preocupa de sobremanera que pongamos en riesgo esos 1.400 millones de dólares que al final vendrían a ayudarle, pues, o cómo vendría eso a beneficiar a El Salvador. Son 1.400 millones que no tenemos ahorita que han dado 113, nos dijiste, 113 millones. ¿Cómo nos ayudaría eso como salvadoreños? ¿Hacia qué programas iría destinado, pues? A ver, lo que ocurre es que estos acuerdos del fondo hay que indicar claramente que un país se acoge o solicita un programa de este tipo y hay toda una negociación sobre el programa y el tamaño del ajuste, que eso es lo que ha tomado tiempo, que las partes acepten los términos, en especial el gobierno con el tema de Bitcoin, con el tema del ajuste, las medidas, etc. O sea, para el gobierno no ha sido fácil, por ejemplo, después de 3 años, entregar la partida de defunción del Bitcoin como moneda de curso legal. Y si no, veamos todo el malabarismo que han hecho dejando en la reforma de la ley que ya no es moneda, pero es curso legal. Vea, suena raro, pero eso es lo que han hecho. O sea, han hecho un malabarismo para al exterior porque el Bitcoin, hay que decirlo, para los salvadoreños, en el camino los salvadoreños lo mataron. Pero legalmente el gobierno le ha dado muerte civil. Lo único es que ha establecido de manera figurada que la partida de defunción la va a entregar hasta finales de marzo, porque aprobó el decreto, pero lo dejó vigente dentro de 90 días. O sea, no está todavía vigente. Pero bueno, el problema ¿cuál es? Es que este dinero no es para obras, es básicamente para tapar el hoyo fiscal, que es lo que al país le ha costado en los últimos años conseguir dinero para tapar los hoyos. ¿Y cómo lo ha hecho? Emitiendo CETES, LETES o deuda con los bancos, que esa es deuda cara. Cuando tú empiezas a ver, esa deuda está arriba del 7. E incluso en algunos momentos se emití eurobonos. Ahí está arriba del 9. Con el fondo, esto no está arriba de 4, debe estar a menos de 4%. Entonces, es deuda barata, no es mucho dinero, pero ellos ya hicieron los cálculos de que este dinero en realidad te abre dos ventanas de financiamiento. Una primera es que te da acceso a los recursos de los organismos, BID, Banco Mundial, BESI, el CAF. Y ahí ya han convenido poner a disposición del gobierno en los 40 meses del programa cerca de 3.500 millones de dólares. Eso sí ya es para inversiones, para infraestructura, para educación, para salud, etc. Pero son en 3-4 años. Y lo otro es que el gobierno, siguiendo el programa de ajuste, se va a ver como fortalecido, las finanzas públicas un poco ya más ordenadas, siempre y cuando haga los ajustes, y ahí va a ser fácil el acceso a los mercados internacionales de bono a tasas bajas. Digámoslo, yo me lo estoy imaginando, Rafa, en que alguien se endeuda y va a sacar un financiamiento para tapar todos esos hoyos, tarjetas, la cuota del carro, la cuota de la casa. Prácticamente es lo que el gobierno está haciendo.
Sí. Sujeto a que va a frenar los gastos, ya no va a andar saliendo de noche, ¿verdad? Va a dejar, etcétera, etcétera. Bueno, cero tolerancia, Rafa. No le va a costar. No ¿verdad? le va a costar. No, y te digo, tema de pensiones. Yo vi que hace poco se salió También. que el gobierno, digamos, ha sacado dinero del fondo de pensiones para utilizarlo en ciertas cosas. ¿Ese dinero del acuerdo iría para solucionar esa deuda de pensiones o cómo? No. A ver, cuando hablamos de que el gobierno va a hacer un ajuste recortando gastos y aumentando los ingresos en una magnitud de 3.5 del PIB, ese es un ajuste fiscal. Aparte, hay un compromiso del gobierno de hacer una reforma de pensiones. Y entre otros señalamientos del documento del fondo, que no abunda mucho, o sea, es bastante escueto, te dice que, uno, los pasivos del gobierno van a estar aumentando por la reforma. En términos ya más que se pueda comprender, eso significa que la reforma de pensiones que hicieron en el año 22 este gobierno está aumentando los pasivos. O sea, aumentó el costo fiscal. ¿Ya? Lo otro es que hay un compromiso. Primero, en junio de este año 24, presentaron un estudio actuarial del sistema de pensiones. Y en febrero del otro año, pronto, ¿verdad? Se dice febrero del próximo año, pero básicamente son 11 meses, entregar una reforma de pensiones incorporando recomendaciones del fondo. Aquí hay un tema y es que el fondo en esa parte no ha sido transparente, no ha dicho, va, estas son mis 5 recomendaciones. Eso significa que ellos han hecho sus estudios y tienen como qué punto reforzar. Ahora, al margen de todo eso, hay cosas bien claras. Ejemplo, que lo dice uno de esos puntos, lo dice el documento del fondo, y es el dinero de la cuenta de garantía, que es un bolsón que el gobierno creó, se agota en el año 27. O sea, ya no tiene la capacidad de financiar más gasto ese fondo. ¿Qué fondo es ese? Va, en el pasado se creó esa cuenta de garantía allá en el año 17, en otra reforma, pero esa tenía 2 componentes. Tenía 2 puntos de cotización que era para financiar lo que se conoció como el riesgo de longevidad. O sea, que cuando alguien causa pensión de vejez, o sea, queda vivo y hay que estarle pagando la pensión de vejez, los primeros 20 años, cuando se estima la pensión, se calcula para que le dure 20 años. Entonces, si él sobrevive esos 20 años, ya no tendría dinero de su cuenta. Entonces, se paga de esa cuenta de garantía. Y la otra es que como el gobierno no tenía dinero en aquel año 17, se le metió 3 puntos más del ahorro del trabajador, pero con la condición de que se lo iba a regresar, devolver cuando generara vejez, o sea, demanda de pensión de vejez. El gobierno, ¿qué hizo? Esos 3 puntos los agarró, no le dio nada al trabajador, se los quitó, se los expropió y los usó a esta cuenta de garantía. Bueno, aún así se agota en el año 27. Ese sí ya es un perjuicio para los trabajadores de la reforma del gobierno. Y el segundo perjuicio es que le cometió un impago a toda la inversión obligatoria de los recursos del fondo de pensiones. O sea, el fondo de pensiones no invierte porque ahí sea bueno, no, invierte porque es obligado por la ley del gobierno. Y lo peor es que no solamente no le pagó estos 4 años hasta el año 26, 23, 24, 25, 26, sino que además le ha estado agarrando recursos de las nuevas cotizaciones y le ha agarrado más o menos un 70% entre 23 y 24. También obligado. Entonces, de esa manera, básicamente el modelo que el gobierno ha creado es un modelo, en el fondo es un modelo de reparto, lo que se conoce como modelo de financiamiento sobre la marcha. ¿Cómo así? Los que trabajan actualmente cotizan. Ese dinero de ellos permite pagar las pensiones de los que ya están jubilados. O sea que ya no es el ahorro de ellos, sino que es el ahorro de otros. Y ese ya es un contrato entre generaciones. A eso se le llama financiamiento sobre la marcha. Y la cuestión figurada de sobre la marcha es como en el camino hago las maletas, básicamente. O sea, puede ser que te equivoques, puede ser que no alcance y no va a alcanzar.
Pero los gobiernos no quiebran, sino que normalmente lo que han hecho en otras partes es subir cotización y racionalizar beneficios. Que eso es lo que se espera que ocurra con la reforma que va a presentar el gobierno y las recomendaciones del fondo. Del fondo. Rafa, para ir cerrando tus perspectivas, ¿de acuerdo? ¿Se cumple el fondo? ¿Qué pasa si se va? ¿Qué pasa si seguimos? Vaya, yo creo que el fondo, para que la gente entienda, hay una gran diferencia entre El Salvador y Argentina. Argentina es el mayor deudor del fondo. O sea, si Argentina por cualquier razón dice no puedo pagar, se pasa arrastrando al fondo. O sea, le pega una disminución de su patrimonio horrible. Más del 30% está metido ahí. Lo otro es que El Salvador, la deuda, estos son 1.300 millones de dólares. O sea, esto es, para que lo veamos, es 1.4 billones. Argentina tiene más de 41 billones. O sea, más de 40 veces. O sea, estamos hablando de otro animal. Y lo otro es que el fondo con Argentina lo ha venido como chineando. Al gobierno de Fernández no cumplía las metas, le daban refinanciamiento, le cambiaban las metas. O sea, la cosa es que no se te muriera el paciente. Pero a El Salvador, creo que la camisola del fondo es muy grande como para estarse prestando a que un chiquito se te burle, no te cumpla las metas. Entonces yo creo que no nos van a dar mucha larga. Nos pueden perdonar algunas cosas, renegociar, cambiar metas, un chance, tal vez 2 chances y ahí termina. Y yo te digo... pero perdón, si se incumple y el fondo da por suspendido el programa y retira el financiamiento, para mí el mayor castigo no es ese. El mayor castigo es el en el mercado, porque ahí va a volver a subir las tasas de interés, se va a degradar la calificación y se te vuelve a cerrar el acceso a la deuda de bonos. Y para mí es bien importante, o sea, yo creo que aquí es de verdad hay que ponernos a pensar cuáles son las prioridades, si seguir con el tema Bitcoin o si de verdad tratar de seguir con el fondo. Te lo digo porque sabemos bien las políticas del gobierno Trump. Sí. Sabemos que eso influye mucho en las decisiones también del fondo. Y ver cómo seguimos dándonos en la cabeza de que sigamos comprando Bitcoin, o sea, no sé, sí. para mí no tiene lógica. No. Y creo que sería mejor solo cumplir con el acuerdo. Nada cuesta. Totalmente. O sea, el Bitcoin no solamente tiene riesgos, no es racional usar fondos públicos para esa aventura especulativa. Y lo otro es que si el gobierno falla, la credibilidad ya está mala en los mercados porque estuvo fallando del 20 al 24, estuvo fallando. Nunca había predictibilidad. Y lo otro es que el mundo está como bien inestable, con mucha incertidumbre por lo mismo de Trump, sus medidas. Entonces, las tasas de interés de los bonos de otros países fuertes como Alemania están subiendo. Lo que quiero decir es que el costo del dinero ya está subiendo solamente por el ruido de Trump y por los problemas de Europa. Entonces, si un paísito de estos empieza a moverse mal, va a pagar las consecuencias feo, porque eso va a ser en un momento crítico de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad y de dinero más caro. Y un país que no le hemos expresado, pero hay que decirlo con todas sus letras, que lo del fondo es un acuerdo de salvavidas. Porque el otro escenario sin acuerdo del fondo es una crisis. No hay que olvidar que en el año 27 hay que empezar a pagar el bono que el gobierno cometió un impago contra los trabajadores. Solamente eso son más de 500 millones de dólares, que es a partir del año 27 en adelante por 50 años que hay que pagar eso. Más todo lo que siguen aumentando de COP, que hay que pagar su amortización. O sea, en otras palabras, sin ese dinero, el gobierno fiscalmente va a deuda insostenible y a crisis fiscal. Rafa, muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en este podcast de Aquí Estamos. ¿Algunas palabras de cierre? No, un gusto y a la orden. Que estén bien, un abrazo, cuídense. Muchísimas gracias, Rafa Lemos.